institucional de hoy. Tenemos como invitada a la doctora Yanina Alejandra Santander Letamura. Ella es doctora en Ciencias Farmacéuticas por la Universidad de Buenos Aires y actualmente realiza un postdoctorado en la UNAM con beca de DEGAPA. Cuenta con información en bioinformática y docking molecular, manejando herramientas como Autodox Tools, Quimera y Pimol para el análisis de interacciones ligando-proteína. Es autora de múltiples publicaciones internacionales, miembro del SNI y fue profesora de farmacobiología de la Universidad de Buenos Aires. Recientemente, en la maestría de Ciencias Biológicas de la FE Zaragoza de la UNAM, también. Su investigación combina la simulación computacional con la validación experimental para el descubrimiento de nuevos fármacos. Entonces, muchas gracias, doctora Yanina, por aceptar la invitación y esperamos ver tu investigación. Gracias. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre mi trabajo, que más que nada se basa en lo que es el docking de precisión y cómo esta herramienta bioinformática nos permite acelerar el descubrimiento de fármacos desde la simulación hasta la aplicación. Y para ello les traje un modelado 3D sobre lo que sería una proteína con su ligando. Pero cuidado, porque el ligando tiene imán y se me puede perder. No me pierdan el ligando. Así que lo voy a empezar a pasar y ahora sí me voy para arriba. Bueno, entonces lo que nos trae acá es la técnica de acoplamiento molecular o docking, ¿sí? Esta técnica es una técnica computacional que me va a permitir predecir la orientación y la forma en que una molécula pequeña, que vamos a llamar ligando, interacciona con una molécula más grande, que normalmente es una proteína o un receptor, para formar un complejo. Aquí tenemos la proteína y aquí tenemos el ligando y de esta es la manera en que lo vamos a ver en la computadora. ¿Qué nos permite hacer esta técnica? Nos va a permitir predecir si un compuesto puede ser activo, nos va a permitir entender el mecanismo de acción a nivel atómico, nos va a permitir ahorrar tiempo y recursos en el laboratorio y también nos va a permitir diseñar nuevos fármacos de manera racional. Entonces, ¿qué tenemos que saber a la hora de enfrentar un análisis de este estilo? Tenemos que conocer a la proteína y la tenemos que conocer en profundidad. Y cuando me refiero a eso, estoy hablando de que tenemos que conocer exactamente en qué sitios se podría generar la interacción entre el ligando y la proteína. Ese sitio va a ser el sitio de acción donde se va a generar la interacción y lo vamos a llamar caja de coordenadas o grid box. Y esto es un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer estos experimentos. Ahora, ¿qué información nos va a arrojar este tipo de herramientas? Nos va a decir solamente si existe interacción o no, pero también tenemos que saber que existen algunas limitantes, ya que no nos va a permitir saber si existe un agonismo o un antagonismo farmacológico. Entonces, ¿cómo es el trabajo? Lo que tenemos que hacer es, primero, identificar cuál es la proteína que queremos evaluar. Segundo, identificar cuál es el ligando que queremos evaluar. Y luego hacer una preparación en el sistema. Esta preparación en el sistema es muy importante, ya que nos permite emular cómo sería la distribución de estos átomos en el espacio tridimensional de la computadora, pero también simular cómo se vería en un sistema biológico, por lo cual tenemos que tener en consideración la protonación, etc. Luego de hacer la preparación de ambas moléculas, lo que vamos a hacer es el docking, ¿sí? El docking es un cálculo en el que me va a arrojar un scoring, y este scoring me va a hablar sobre energías de unión, ¿sí? Van a estar expresadas en kilocalorías mol. Una vez que tenemos el scoring, vamos a tener una etapa de postprocesamiento en la cual vamos a obtener una imagen de este estilo, en el cual tenemos una proteína y un ligando, y si hacemos una ampliación, vamos a observar exactamente cuáles son los aminoácidos de relevancia que generan esta unión y qué tipo de uniones estamos presenciando. Pero vamos paso a paso, porque como todas las metodologías, tenemos que hacer un proceso de validación para poder convencer a la comunidad científica de que lo que estamos haciendo es real. Entonces vamos a necesitar un proceso de validación. ¿Cómo lo hacemos? Paso 1. Primero tenemos que obtener a la proteína de una base de datos, pero no cualquier proteína, no con cualquier calidad. Necesitamos tener la mejor proteína, que sea la proteína más representativa de lo que sería un sistema biológico, y esta proteína, en su mayoría o en el mejor de los casos, tiene que tener un ligando cocristalizado. ¿Para qué? Porque lo que yo voy a hacer es agarrar la proteína que viene con su ligando, ya tengo la imagen exacta de dónde se une ese ligando a la proteína, y las voy a separar. Las voy a generar en dos archivos diferentes. Y luego voy a hacer el docking.
y voy a ver si ese ligando interacciona exactamente en ese lugar y de esa manera. Es una manera de estar asegurándonos de que sabemos hacer el protocolo del docking. Entonces, ¿en qué bases de datos vamos a buscar a las proteínas? Una de las bases de datos más famosas es el Protein Data Bank. En este reservorio vamos a encontrar más de 1 millón de estructuras tridimensionales y vienen de dos orígenes principalmente. Vamos a tener aproximadamente unas 200.000 estructuras que provienen de experimentos a nivel del laboratorio, pero también hoy por hoy vamos a encontrar más de 1 millón de estructuras tridimensionales que corresponden a modelos de predicción matemáticos, como por ejemplo el AlphaFold, una inteligencia artificial. Y esto es importante a la hora de seleccionar la proteína, ya que dijimos que necesitamos la proteína que tenga la mejor calidad y la proteína que tenga el ligando cocristalizado. Entonces les traje, por ejemplo, buscamos una proteína y vamos a tener este tipo de información en la pantalla. Por un lado vamos a poder observar la estructura tridimensional de la proteína y por otro lado vamos a tener esto de acá que es sumamente importante. Esto es el código PDB de la proteína. Si utilizamos esa proteína, cuando escribamos nuestros papers, tenemos que especificar que esta es la proteína, el código de PDB de proteína que se utilizó para hacer ese docking. Y esto es muy importante porque eso asegura una reproductibilidad de los resultados. Si otra persona agarra el paper y lo quiere volver a ejecutar, tranquilamente lo puede volver a ejecutar porque sabe con qué PDB yo hice mi docking. Otra información que podemos observar en este caso es con qué metodología se obtuvo esta estructura. En este caso se usó una rayos X y tenemos también la resolución con la cual se obtuvo esa estructura. Entonces todos estos datos son sumamente importantes a la hora de decir si esta proteína la voy a utilizar o no para hacer mi docking. Por otro lado tenemos otros parámetros de validación del programa, que son parámetros internos, en los cuales a grandes rasgos todo lo que se encuentre de este lado es positivo y todo lo que se encuentre de este lado es negativo, ¿sí? Entonces, yo solamente les quiero mencionar uno de los parámetros que, por ejemplo, aquí se ve, que es el Ramachandran Outliers, y si ustedes se acuerdan un poco de química biológica o donde hayan visto lo que es las estructuras de las proteínas, sabemos que las proteínas están compuestas por aminoácidos y esos aminoácidos están unidos entre sí por enlaces peptídicos y también tenemos ángulos phi y psi entre ambos aminoácidos. Ahora, ¿qué pasa? Esto es a nivel computacional, ¿sí? Entonces, lo que yo necesito saber es si el plegamento de esa proteína es factible de encontrarse en un sistema biológico. ¿Y cómo lo voy a evaluar? Tengo que evaluar si esos ángulos de torsión entre los aminoácidos no se golpean entre sí, o sea, no hay impedimento estérico entre ambos. Y eso es importante porque a veces una proteína se ve muy bien, pero cuando vamos a la calidad del cristal y evaluamos parámetros como por ejemplo los outliers de Ramachandran, me está diciendo que aminoácidos no estarían cumpliendo con este parámetro. Entonces esos aminoácidos estarían chocando, entonces esa estructura tridimensional no sería cierta en un sistema biológico. Y eso es importante porque nosotros tenemos que tener ojos de científicos desde el punto de vista biológico y no solamente tener un background en ciencias de la computación para poder hacer una interpretación. ¿Por qué? Porque existen otras proteínas que también están en la base de datos y nosotros tenemos que tener el criterio suficiente para saber que esta proteína se ve peor que la anterior, ¿sí? Está más del lado de este lado. Y por ejemplo vemos los outliers de Ramachandran y encontramos que existe un porcentaje mayor. Por lo cual esta proteína no cumpliría con los criterios. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. No cumpliría con los criterios que estábamos discutiendo. Bien, ¿qué otra cosa teníamos que tener en cuenta? Teníamos que tener en cuenta que esa proteína incluya un ligando cristalizado, ¿sí? Entonces, vamos a elegir al cristal que mejores parámetros tenga en el sistema y vamos a buscar qué moléculas pequeñas se encuentran cocristalizadas con esa estructura. En este ejemplo, les muestro que, por ejemplo, una de las estructuras que utilicé tiene estas dos moléculas pequeñas. Entonces vamos a ir a esta lista y vamos a ver, por ejemplo, esto de acá es dimetilsulfóxido. Dimetilsulfóxido, ¿les parece que sea un ligando? ¿Les parece que sea un solvente característico necesario para hacer la estructura tridimensional? Decimos, ok, el dimetilsulfóxido acá parece que no sería mi ligando.
Pero esta estructura de aquí sí tiene más aspecto de ligando. Entonces, otra vez vuelvo a hacer hincapié, es que es muy importante tener mucho background y mucha información sobre la proteína que estamos evaluando para a la hora de evaluar si este ligando es factible o es otro tipo de estructura, para poder saber si lo podemos utilizar como nuestro ligando cocristalizado. Bien, hasta aquí elegimos la proteína y ahora tenemos que hacer el proceso de validación. ¿Cómo vamos a hacer el proceso de validación? Dijimos, vamos a separar al ligando de la proteína y lo vamos a volver a redoquear, ¿sí? Y vamos a ver si queda en la misma disposición. Entonces acá tenemos el ligando que venía de la proteína, el ligando redoqueado. Podemos tener, por un lado, un docking satisfactorio en el cual ambas estructuras se superponen, y por otro lado, imagínense que por algún motivo, razón o circunstancia, nos equivocamos en algún parámetro, preparamos mal la proteína, preparamos mal el ligando, preparamos mal el grid box, y cuando vemos el resultado, están desfasados. Entonces, ¿qué me dice eso? Que este docking no es correcto, y si este docking no es correcto, si yo no puedo redoquear una sustancia que ya sé que interacciona, menos voy a tener la capacidad de hacer un docking con un ligando incógnito. Por eso este proceso de validación es sumamente importante. ¿Cómo lo vamos a medir? Así a simple vista ya se ve que esta estructura se superpone y esta estructura no. Pero tenemos un parámetro para poder decirlo a ciencia cierta, que es el RMCD, que lo que hace es evaluar la distancia que existe entre los átomos a nivel tridimensional, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la validación? Tenemos la proteína, tenemos nuestro ligando cocristalizado, que lo separamos en un archivo diferente. Como van a ver, tenemos algunas, por ejemplo, la proteína va a estar en un formato PDBQT, el ligando va a estar en un formato MOL2, etc. Y vamos a correr el docking. En este caso, como pueden observar, tenemos un tipo de docking que se llama docking Vina. En el docking Vina, lo que hacemos al correr el docking es obtener diferentes conformeros, o sea, disposiciones tridimensionales del ligando. Entonces tenemos 9 conformaciones de ese ligando, de la 1 a la 9, y el docking Vina nos permite observarlos en orden decreciente de energía de unión. Entonces, el primer conformero es el que tiene la mejor energía de unión, porque a menor delta G, menor kilocalorías mol, significa que tiene mejor unión entre el ligando y la proteína. Una vez que tenemos este archivo, vamos a tener los 9 conformeros dentro del archivo. Vamos a correr a través de la consola de Linux, porque estos programas no suelen funcionar en Windows. Lo vamos a correr y lo que vamos a hacer es separar cada uno de estos conformeros para poder obtener esto, ¿sí? Vamos a separar cada uno de los conformeros y lo vamos a abrir en otro programa que se llama BMD y los vamos a superponer. Y así, a simple vista, se ve que cada uno de los conformeros están superpuestos sobre el ligando cristalizado, ¿sí? Entonces, evaluamos este parámetro de RMCD, que es la medida estadística de la distancia entre el promedio de los átomos equivalentes de dos estructuras superpuestas, ¿sí? Y vamos a tener criterios, como siempre. Criterios significa que si este RMCD es menor a 2, el docking es óptimo y podemos proceder a seguir con el análisis de docking. Si es entre 2 y 3 es bueno, y si es mayor a 3 es no recomendable, y eso es lo que recomienda la bibliografía sobre el docking. Bien, ya tenemos que nuestra validación fue satisfactoria y hay que proceder. ¿Qué hacemos ahora? Necesitamos un control positivo. ¿Qué quiere decir eso? Necesitamos saber, mi proteína, por ejemplo, voy a trabajar con receptores adrenérgicos y tengo aquí un ligando. ¿Qué ligando va a ser? Bueno, algo que yo sepa que en la vida real o en sistemas biológicos sí interacciona, y ese va a ser mi control positivo. Entonces voy a hacer el docking a través de la proteína y el ligando positivo. ¿Y qué voy a obtener? Voy a obtener estos parámetros. Voy a obtener tanto energías de unión, que van a estar expresadas en kilocalorías mol, y también voy a obtener esta constante de inhibición. Y esos parámetros son de vital importancia porque van a ser de referencia para que yo pueda comparar cuáles son las energías de unión y la constante de inhibición cuando haga el docking con mi ligando. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo, abrimos la proteína, abrimos el ligando en los mismos formatos y ahora vamos a correr el docking, pero ojo, con AutoDock4. Este es otro algoritmo que vamos a utilizar. ¿Y cuál es la diferencia? Ahora se las explico, espérenme un segundo. Primero vamos a buscar el ligando. Como el ligando dijimos que es un ligando conocido, o sea, no es una molécula incógnita,
Lo que podemos hacer es entrar a este programa que se llama Avogadro y tiene una opción en la cual podemos importar por nombre químico a la sustancia. Entonces ponemos ahí el nombre de la sustancia que nosotros queramos importar y nos va a descargar en un formato tridimensional la sustancia que estamos queriendo evaluar. Pero, ¿qué pasa? Esto es un simple dibujo de lo que es la sustancia y yo necesito que de alguna manera se disponga en el espacio como estaría en un sistema biológico, por lo cual hay que aplicar un campo de fuerza. Este campo de fuerza lo que va a hacer es que los ángulos de torsión entre cada uno de los átomos sean lo más equivalentes posibles a lo que sería un sistema biológico. Y no los quiero aburrir con esto, pero hay diferentes campos de fuerzas que se pueden aplicar y el más famoso usado en docking es el MMF-FP94. Entonces, ahora sí, ¿cómo se ven los resultados de docking del Autodock 4? En este caso, el Autodock 4 me permite generar varias corridas del algoritmo. ¿Se acuerdan que Vina nos dio 9 conformeros? Quiere decir que corrió 9 veces el algoritmo y nos dio 9 disposiciones en el espacio. Pero el Autodock 4 no, el Autodock 4 lo podemos setear. Y ese seteo, por ejemplo, en este caso, yo seteé que lo corra 100 veces. O sea, el algoritmo corre 100 veces y encuentra la disposición en el espacio en el cual se genera la menor energía de unión. Por ejemplo, en este caso vamos a tener un histograma de los clústeres de cada uno de las mejores estructuras, o sea, de las mejores energías de unión. Y por ejemplo, acá tenemos que en este caso, la de las 100 corridas, el 65% de las veces que corrió, tenemos una disposición espacial que tiene una energía de unión menor a 7.14. O sea, esa es la energía de unión, la mejor energía de unión que obtuvo el programa. Entonces ahí ya tenemos un parámetro de comparación para cuando corramos el mismo algoritmo con el ligando incógnita. ¿Qué otra cosa vamos a obtener de aquí? Vemos que el mejor modelo fue el modelo número 90, pertenece al clúster 1, aquí tenemos la energía de unión y también tenemos la constante de inhibición que les había comentado anteriormente. Entonces, como siempre, el docking nos va a arrojar un archivo que tiene todas las estructuras. Imagínense si el Vina tenía 9, este tiene 100 estructuras. Y lo que vamos a hacer otra vez por una consola de comandos en Linux, vamos a separar los compuestos para poder evaluarlos individualmente. Y lo vamos a traer para Windows, si quieren, o también funciona en Linux, en este programa que es el Discovery Studio, que es de Biovia. Este programa me permite abrir y observar, tenemos la visualización correcta de lo que es la proteína y el ligando. Por lo cual, también nos permite hacer un análisis exhaustivo de la interacción entre los aminoácidos de la proteína y el ligando. Entonces, también tenemos una opción que es una visualización en un diagrama 2D, en el que me permite analizar. Aquí tenemos el ligando, tenemos todos los aminoácidos con su número de aminoácidos y un código de colores que me está hablando de qué tipos de unión se están generando entre el ligando y la proteína. Ahora, ¿qué hace que yo sepa que un docking está bien hecho o que la interacción es factible? Bueno, si vemos aquí, tenemos como siempre el código de colores y acá vemos rojo. Bien, rojo en general es malo. Entonces, por ejemplo, tengo estas dos estructuras, estos dos ejemplos, en el cual tenemos el ligando con la interacción de los aminoácidos, el ligando con la interacción de los aminoácidos. La gran diferencia entre ambos es que en este docking, esta unión es desfavorable. Entonces, es importante tener en cuenta que los programas simplemente son cálculos y algoritmos matemáticos. Y nos está haciendo una sumatoria de todas las energías de unión que encontró. Pero no nos está diciendo si en un sistema biológico esta interacción es factible o no. Pero nosotros, que sí tenemos experiencia en el ámbito biológico, vemos esta unión y podemos empezar a dudar de si esto podría ocurrir en la vida real. Porque por ahí la interacción es tan negativa que, aunque tenga una buena energía de unión, esta interacción no es factible. Bien, entonces dijimos que obteníamos parámetros de comparación en este caso. Y acá les traje simplemente un ejemplo. Imagínense que estamos estudiando el receptor 5-HT4 y lo vamos a correr con su ligando endógeno, que es la serotonina. En este caso, cuando hice el docking Autodock 4 presentó dos conformeros con estas energías de unión. Ok, ya tengo un valor para hacer la comparación. Ahora, cuando corro lo mismo, pero
con un ligando incógnita, me encuentro con que existen estos dos conformeros con estas energías de unión. Entonces podemos observar que si esta unión es real en la vida real, ¿no? O sea, en un sistema biológico y da esta energía de unión, que es menos 6,93, esta otra unión podría ser factible. ¿Por qué? Porque tenemos una energía de unión inclusive mejor. Entonces, nos permite hipotetizar que este ligando incógnita sí se podría unir a ese receptor. Ok, hasta acá veníamos con el proceso de validación de la metodología. Ya sabemos cómo hacer el docking, ya sabemos cómo hacer el control positivo, y ahora vamos a ver qué pasa con un ligando incógnita. Entonces, en este paso vamos a hacer los mismos pasos que hicimos antes, nada más que nos vamos a focalizar más en la visualización de datos, porque es lo que necesitamos para poner en el paper, ¿no? Ok, entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo, abrimos la proteína, abrimos nuestro ligando incógnita, y hacemos el docking con el AutoDock4 que nos permite hacer varias corridas. ¿Y qué podemos obtener? Podemos obtener videos también. Por ejemplo, en este caso aquí tenemos el ligando, aquí tenemos a la proteína y aquí abajo encontramos el resultado del docking. Y lo podemos hacer de las maneras que uno quiera. Podemos hacer videos, podemos hacer imágenes, podemos hacer diagramas 2D, podemos hacer cosas 3D, podemos cambiarle los colores, podemos mejorarlo de la manera que uno quiera. Simplemente es empezar a conocer estos programas. El resultado final entonces va a ser, por ejemplo, mi control positivo con una tabla donde diga con qué aminoácidos interacciona. En este caso, este ejemplo tiene dos receptores. Tenemos mi ligando incógnita. También vamos a expresar cuáles son los aminoácidos y cuáles son los tipos de interacción. Tenemos las energías de unión y tenemos las constantes de inhibición. Y de esa manera vamos a poder comparar si nuestro ligando incógnita se une o no se une a este tipo de receptores. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos proteína cristalizada? Vamos al PDB y decimos, mi proteína no está. ¿Y ahora? Y eso me pasó a mí en este último trabajo, que fue mi proyecto postdoctoral, en el cual no estaba el receptor que yo quería evaluar. Entonces, ¿qué pasa cuando el receptor que necesitamos no está cristalizado, no está en las bases de datos? Bueno, por suerte existen maneras de generar la proteína de manera tridimensional. Por ejemplo, tenemos dos programas, servidores en realidad, el AlphaFold3, que a partir de la secuencia FASTA de una proteína nos permite inferir a través de inteligencia artificial cuál es el plegado tridimensional. Y también tenemos otro servidor que es Robeta, que es del Baker's Lab, es el laboratorio donde se llevó el premio Nobel 2024, y también podemos generar estructuras. En este caso yo me quedé con el servidor Robeta, ya que nos permite agregar una cosa más. El servidor Robeta nos va a pedir, ok, necesito la secuencia FASTA, igual que AlphaFold, pero también necesito un templado, un template, una proteína que sea similar a tu proteína, ¿sí? Y que nosotros podamos inferir que la estructura tridimensional sea similar para poder guiarnos, ¿sí? Entonces, en este caso, yo necesitaba generar la estructura del alfa 1D y utilicé una proteína que es del alfa 1A, ¿sí? Que son similares. Entonces, ingresando toda esta información en el servidor, necesitamos registrarnos con un usuario, es de manera gratuita. En un par de días o horas tenemos nuestro modelo. Aquí podemos observar en violeta o morado sería el modelo, en celeste o azul claro tenemos al template, que es el alfa 1A, por ahí rojo tenemos a la noradrenalina, y también tenemos otra vez nuestro famoso RMCD, que nos está hablando de la distancia que existe entre los átomos de ambas proteínas, pero esta vez la diferencia es que lo hicimos con otro programa, que es el Quimera, ya que es el que se utiliza para hacer estos análisis en las proteínas. Bien, ahora la proteína está, pero yo necesito saber qué calidad tiene, ¿sí? Necesito, de alguna manera, decir, sí, ese modelo que arrojó Robeta es bueno. Entonces tenemos otra plataforma que se llama Molprobity, que nos permite cargar nuestro PDB de nuestra proteína modelo y nos permite analizar diferentes cuestiones. Lo que más me interesa que vean, no sé si lo llegan a leer, es la parte aquí que dice Ramachandran Outliers. Otra vez Ramachandran presente. Entonces, Ramachandran en este caso lo que está analizando es lo mismo. La conformación de ángulos, aquí estamos, ¿no? Phi y psi, y nos está diciendo si es posible que en sistemas biológicos esa conformación estructural entre esos aminoácidos exista.
Entonces, el Ramachandran plot general es así. Entonces, cuando los aminoácidos se encuentran dentro de esas lagunas, podemos decir sí, quiere decir que no existen impedimentos estéricos que no me permitan obtener esa estructura. Y les traje dos ejemplos, uno positivo y uno negativo. Por ejemplo, en este caso tenemos que los aminoácidos sí están dentro de estas lagunas, que quiere decir que en todos los casos se conserva esta relación de ángulos. Pero, por ejemplo, imagínense en este caso, en el cual les marca en rojo algunos aminoácidos que estaban fuera de esos ángulos permitidos. Si este fuese el caso, diríamos que la proteína en los sistemas biológicos no tendría la estructura tridimensional necesaria para poder ser factible. Bien, entonces volvemos al inicio. Ya tenemos a la proteína, aunque sea modelada, tenemos el ligando, tenemos que hacer esta preparación, ¿sí?, de la proteína y el ligando. Vamos a hacer el docking, como ya lo hemos visto, vamos a obtener scorings y vamos a hacer la parte del postprocesamiento de datos, en el cual vamos a hacer una visualización adecuada de nuestro resultado. Entonces, en general, lo que les quiero transmitir con esta charla es cuáles son los alcances de estas herramientas bioinformáticas. Y acá me excedo, y no estoy hablando solamente del docking, sino de todas las otras herramientas bioinformáticas que no se trataron en esta charla, que son muy importantes a la hora de, por ejemplo, hacer cribado de compuestos. Imagínense que tengo una lista muy, muy larga de ligandos y necesito orientación para saber por qué ligando comenzar a trabajar en mis sistemas biológicos en el laboratorio. Entonces lo que yo puedo hacer es cargar esas estructuras en diferentes plataformas, por ejemplo en SwissAdMetox o en algunas librerías de Python como RDKit o en algunos programas como Data Warrior, y me permiten hacer una serie de características, ¿sí?, quimioinformáticas de estos compuestos, y puedo ir descartándolos según necesidad. Imagínense que necesitamos un compuesto que llegue al sistema nervioso central. Ok, vamos a basarnos en compuestos que puedan atravesar la barrera hematoencefálica. Imaginémonos que también estoy buscando un compuesto que no interaccione con algunos citocromos y la página me dice que no, este compuesto puede inhibir al citocromo CYP3A4. Entonces toda esa información me permite hacer un cribado virtual y decir, perfecto, el mejor ligando para comenzar a trabajar es el X, ¿sí? Después, por otro lado, también nos permiten hacer desarrollos de nuevos ligandos a través de cambios bioesotéricos. Imagínense, tengo una patología en la cual yo sé que tengo un receptor y un ligando endógeno y necesito de alguna manera que interaccionen, pero voy a generar a través de ese ligando endógeno cambios en algunos radicales de ese ligando. ¿Para qué? Para que se generen moléculas nuevas y luego volver aquí arriba, volver a la parte de cribado para poder detectar si alguna de esas moléculas es tóxica o si alguna de esas moléculas tiene un log P necesario para que atraviese barreras, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, quiero hacer hincapié en estos dos puntos: comprender un mecanismo de acción a nivel atómico. Eso también es muy importante a la hora de intentar justificar un efecto biológico, que fue lo que me pasó a mí. Yo hago análisis de reactividad vascular y encontré que una molécula estaba interaccionando con mi sistema de una manera en que necesitaba justificar qué es lo que estaba pasando. Y entonces empezamos a hacer el docking molecular y encontramos la justificación de, ok, ese efecto biológico que observamos podría ser justificado a través de este mecanismo de acción a nivel atómico. Entonces, como ventajas claves para cerrar la charla de hoy, el docking molecular es veloz, ¿sí? La velocidad. Podemos evaluar miles de millones de compuestos en días o semanas, a diferencia de lo que podríamos tardar en el laboratorio de meses a años. El costo-efectividad. Reduce drásticamente los gastos en reactivos. Imagínense, tengo una lista de compuestos, no voy a sintetizar todos, voy a sintetizar los que más me importan en función de este cribado virtual. Tenemos precisión, podemos predecir interacciones a nivel atómico y generar hipótesis mecanísticas claras. También podemos hacer el reposicionamiento, fármacos que ya existen en el mercado, saber que se interaccionan con otros receptores y poder justificar su uso para otras patologías y así de esa manera acelerar el uso en la clínica. Y también es una guía experimental, ya que orienta los experimentos hacia los compuestos y las condiciones más prometedoras. Así que sin más que decirles, les agradezco muchísimo la atención y bueno, ahí tienen mi GitHub y mi mail por si quieren contactarse y bueno, muchas gracias.
Gracias, Sharina. Mi pregunta, si te entendí bien, ¿qué pasa si tienes una estructura donde no se encuentra un control positivo para poder empezar ahí a del ligando? O sea, ¿se puede aún así predecir o no puedes hacer este tipo de procedimiento? Sí, estamos más atrás todavía, ¿no? Porque tenemos una proteína que no sabemos si tiene algún ligando. Esa es la pregunta, ¿no? Sí, habría que hacer otro tipo de análisis para predecir por similitud estructural con qué tipo de ligando se podría interaccionar, que son cosas que no traje hoy a colación. Pero sí, es más largo el análisis, pero sí también se puede hacer. Gracias. Hola, hola. Muchas gracias por tu plática. Entonces, siguiendo la misma pregunta del doctor, si no tenemos la estructura inicial, utilizamos AlphaFold 3, para generar un modelo. ¿Cómo podrías validar ese modelo y esa interacción que estás teniendo si no hay una estructura co-cristalizada con ese nuevo ligando? Digo, con esa nueva estructura. Bien, AlphaFold 3 también nos da algunos parámetros de validación sobre el modelo, y en mi experiencia no fue tan bueno como Robeta, por eso terminé utilizando Robeta, pero puede pasar de que no tengamos un template de otra proteína que se parezca y estamos de manos atadas en ese caso. Habría que ver si corriendo AlphaFold tenemos un buen modelo y luego lo tenemos que validar también en estas otras plataformas como por ejemplo Molprobity, y depende de si la proteína es transmembrana o es soluble, podemos usar ERRAT o Verify. Hay otros servidores también para ver si la estructura tridimensional del modelado a partir de la secuencia FASTA es útil o no, y ahí después volvemos a el punto en, ok, tenemos la estructura, necesitamos un ligando o algo para validar que lo hicimos bien. Ok, porque en AlphaFold 3 y también en Robeta puedes utilizar una biblioteca pequeña de ligandos para simular la interacción. Digo, no sé si eso ayude como para también validar el modelo que estás teniendo. Pero, o sea, sí te ayudaría, inclusive para hacer, no sé, docking de péptidos. ¿Podrías utilizarlo de esa forma? Sí, hay varias maneras de utilizarlo. Esta fue una de las maneras que yo lo usé, y solamente estamos hablando de proteína y ligandos como moléculas pequeñas. Existen otros tipos de docking que no los utilicé, pero sí sé que existen. Y también hay otros servidores como Farmit o algunos otros servidores como Plit, que también nos permiten, como cuando no sabemos por dónde comenzar, podemos empezar como, ok, puede ser que, imaginémonos que tenemos un ligando y queremos saber cuál es el farmacóforo en ese ligando para poder hacer un cambio visoestérico, o cuáles son las partes de ese ligando que interaccionan como para empezar a hacer los cambios visoestéricos. Empezamos con un servidor que es Splip o un servidor que es Farmit para empezar. También lo podemos hacer al revés. Bueno, tenemos la proteína y no sabemos dónde interacciona, porque como no tenemos ligando control, no sabemos por dónde empezar. Bueno, podemos empezar con un gridbox muy grande, muy amplio, y empezar a ver a dónde pueden empezar a interaccionar estos ligandos. Podemos hacerlo por similitud. Digo, bueno, por ejemplo, la proteína forma parte de una familia, y digo, bueno, en esa familia suele ser el ligando tal, el endógeno. Podríamos empezar por ahí, pero es un camino mucho más largo de lo que acabo de contar. Y lo mismo pasaría si el ligando no está en bases de datos, ¿no? O sea, imagínense, yo sintetizo una molécula en mi laboratorio y no quiero subirla a una base de datos si no tengo una patente. Entonces, eso también es una cuestión que sí se puede hacer a través de códigos en Linux, para no tener que subir nuestro ligando a plataformas virtuales. Porque existen muchas plataformas virtuales que me permiten hacer este tipo de interacción, pero son cajas negras. Y cuando las plataformas son gratuitas, el producto somos nosotros. Sí, justo lo puedes correr en local. Bueno, ya por último, entonces, ¿cuál es tu opinión en general sobre el uso de estas herramientas que utiliza NIA, como AlphaFold, Robeta, etc.? Bien, hay muchas herramientas. Estas son algunas. Algunas son mejores, otras son peores. Estoy en contra de lo que son herramientas de caja negra, así como software en internet que dicen ponga aquí la proteína, ponga aquí su ligando, y en 2 horas desde Suiza se lo mandamos. Sí, como práctica para alumnos funciona, porque sí, es un primer approach a este tipo de técnicas y está bien, pero no estamos ni preparando el ligando ni preparando la molécula y no tenemos idea de qué es lo que está pasando, cuáles son los algoritmos que utiliza, etc. Es más, algunas páginas tienen sus propios scorings y ni siquiera son kilocalorías mol, entonces es mucho más difícil a la hora de intentar traspolar esos resultados
con otros colaboradores que por ahí lo hacen de otra manera. En general, mi opinión a través de esto es que es una herramienta súper rica, súper importante, y que habría que empezar a utilizarla un poco más por esas ventajas que mencioné, más que nada de tiempos y de costos, porque sí, los sistemas biológicos son sumamente importantes, pero a veces tienen nuestras limitaciones, y de la misma manera para el otro lado, las técnicas computacionales son muy interesantes, pero tienen sus limitaciones, y hay otras, como por ejemplo dinámica molecular, que hoy no mencioné, que es sumamente importante también para poder ver cómo en el tiempo esa interacción es estable o no. Y también es sumamente importante que las conozcamos, porque si no tenemos un sistema biológico para validar una interacción, podríamos hacerlo a través de una dinámica molecular. Y si tenemos los dos, mejor. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, qué bueno que mencionaste las limitaciones. ¿Qué limitaciones ves en este tipo de análisis? Bien, gracias, doctor. Una de las limitaciones es que a veces no tenemos todas las proteínas cristalizadas, y a veces RoBeta no nos permite obtener un buen modelo, a veces AlphaFold no nos permite obtener un buen modelo, a veces buscamos cosas que no están todavía en bases de datos, y eso es una limitante muy importante a tener en cuenta a la hora de abordar este tipo de cuestiones, porque en general las cosas están hasta que uno las empieza a buscar y no las encuentra. Bien, y sabemos que las enfermedades son multifactoriales, o sea, por ejemplo, si quieres analizar un agente antihipertensivo, pues tiene muchos factores que generan la hipertensión. ¿Se puede buscar moléculas que tengan diferentes blancos moleculares? Sí, por ejemplo, uno puede tener un listado de proteínas con las que estoy interesada para saber si mi molécula interacciona, y podemos hacer el docking con cada una de las proteínas y obtener diferentes constantes de inhibición, energías de unión, etcétera. Lo he hecho en uno de mis colaboraciones con el hospital, con el Instituto de Cardiología, en el cual me dieron una molécula y me dieron todo un listado de proteínas para ver con cuál interacciona. Sí, había muchas con las que interaccionaba de una manera más favorable incluso que con el ligando endógeno, y había otras que no, pero nos permitió justificar algunos efectos biológicos que ellos habían evaluado en sus sistemas biológicos. Entonces yo creo que van las dos cosas de la mano y son sumamente importantes, porque una sin la otra nos como que carecemos de poder integrar las dos cuestiones y poder de verdad responder a la pregunta. Claro. Y por último, ¿sabes si este tipo de análisis puede detectar modificaciones posttransduccionales de proteínas? Porque, bueno, muchos fármacos generan modificaciones posttransduccionales, ¿no? Fosforilación, varios tipos. ¿Se puede detectar este tipo con estas metodologías? Bien, en ese caso, por ejemplo, imaginemos que tenemos un receptor que tiene un agonismo sesgado, o sea, tenemos un ligando con un agonismo sesgado, ¿no? Tenemos una proteína que puede interaccionar tanto con beta-arrestina como con proteína GQ. Y yo necesito saber si ese ligando es más factible de estabilizar la conformación que une beta-arrestina, o quiero saber si es más factible de estabilizar otra vía. Podría buscar en el sistema si existen estructuras cristalizadas que favorezcan una conformación o la otra, pero también depende de que existan en el sistema. Todo tiene su limitación. Si existen las estructuras, por ejemplo, la estructura fosforilada de X compuesto, o por ejemplo, una proteína que tiene un cofactor, yo no lo puedo obviar al cofactor, ¿no? Necesito encontrar la estructura que posea el cofactor, porque si hago el docking sin el cofactor, como que va a ser medio falso, porque no está representado en el sistema biológico. Pero ahí dependemos de que existan las estructuras cristalizadas y que estén en la base de datos. Ok, gracias. Bueno, yo tenía una pregunta. Bueno, muchos de estos, tú nos muestras como la interacción entre un ligando y un receptor, pero muchos de estos ligandos realmente se dimerizan e interactúan con un dímero, tetrámero de receptores. Entonces, ¿qué tan factible es hacer como esta interacción? Bien, en las bases de datos en general, cuando buscamos una proteína, casi siempre están
todos sus monómeros. Entonces hay que hacer una limpieza de la proteína para que sea lo más simple computacionalmente hablando el cálculo. Pero si nosotros conocemos bien nuestro sistema y sabemos que esto ocurre sí o sí cuando, por ejemplo, es un tetrámero la proteína, vamos a correr el docking en forma de tetrámero. Entonces, por eso es muy importante que conozcamos bien de qué estamos hablando para poder correr correctamente el docking. Porque siempre el docking algún número nos va a dar, algún resultado nos va a dar, algún dibujo nos va a dar. Y así, ahí estamos nosotros para saber si eso es representativo de un sistema biológico. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Igual, justo hablando de las limitaciones, creo que algo que nos faltó mencionar pues es el poder del hardware. ¿Qué nos puede, o sea, cuáles serían como los requerimientos? O normalmente veo que son, aquí nos puso el ejemplo de tantas corridas, ¿no? De 100 corridas, pero normalmente en los papers son de miles o miles, o sea, en los 10,000 o tanto. ¿Hay un número que sea como relevante estadísticamente o que nos pueda dar mayor significancia en cuanto al resultado que estamos obteniendo, y qué implicaciones de equipo tendría esto? Gracias. Bien, gracias. Bien, lo que les mostré lo corrí desde mi laptop, ¿sí? Ahora, mis limitaciones. La dinámica molecular que les conté necesita clusters. Yo en mi casa no tengo. Si alguien tiene, me llama. Sí, hay limitaciones, sí, necesitamos mucho, o sea, tiene mucho gasto computacional. Sí, por ejemplo, mi computadora puede correr hasta 200 corridas. Contra más corridas, mayor es el gasto computacional, sí, es verdad. Pero si vamos a bibliografía, hay muchas personas que corren entre 100 y 200 veces el algoritmo, con respecto a lo que es docking. Con respecto a la dinámica molecular, que ya es otra cuestión, hay papers de 25 nanosegundos de simulación y otros que dicen, no, yo con menos de 100 no lo publico. Entonces, cada día que pasa y nos acercamos más a otras tecnologías, los requisitos cada vez son mayores. Y mis 100 corridas pueden quedar cortas y mis 25 nanosegundos de dinámica molecular también. Entonces, es muy importante estar ayornado con estas prácticas. Y también con respecto a los softwares, hay muchos y uno va a intentar utilizar los que sean gratuitos y los que nos permitan interaccionar con la molécula para saber en qué momento nos estamos equivocando. Porque como les decía, los de cajas negras que utilizan clusters de otros países no nos está permitiendo ver qué es lo que está pasando en el medio. Imagínense que quiero simular una proteína a un pH no fisiológico y se lo quiero decir al programa. Le digo, no, quiero una proteína que esté en un pH diferente. Eso lo puedo setear. Entonces necesito tener esa libertad para hacerlo. ¿El docking molecular se puede correr en una computadora casera? Sí. La dinámica molecular, no. Muchas gracias por la charla, doctora. Justamente me quedó una duda con esto que menciona de las limitaciones, ¿no?, del hardware. El docking realizado, ¿no?, de manera normal en laptop de laboratorio, ¿es suficiente para dar el siguiente paso lógico, que sería la validación de un ligando ya pues en condiciones fisiológicas? ¿O la dinámica molecular es completamente necesaria para asegurarnos de que finalmente la validación va a rendir frutos? Bien, el docking es una imagen, es una foto nomás. Después de toda la validación y todo lo que hicimos y todo lo que nos llevó, nos puede llevar una semana estar ahí corriendo, esperando, que nos apague la computadora, etcétera. Es una foto y nos dice, esta es la energía de unión de esta imagen. Ahora, si en la vida real el ligando es así y se cae, no lo podemos predecir porque es una foto. Entonces también tenemos algunos otros tipos de dockings. Este es un docking estático, pero también existen dockings que son flexibles. Y yo digo, es que esta zona de acá tiene un bucle que cuando interacciona con el ligando hace así y la necesito. Entonces también se puede setear un docking flexible con la computadora del hogar. Ahora, de ahí a publicar el paper solamente con eso, estamos como que cortos. Necesitamos un sistema biológico o una dinámica molecular que nos permita decir, bueno, después del cribado de 500 millones de ligandos,
y después hacer la dinámica molecular y ver la flexibilidad de cada uno de estos bucles, etcétera, podemos predecir que este ligando es muy bueno para la unión con esta proteína y podría ser aplicado en esto y esto. Si no tenemos la dinámica molecular y tenemos acceso a un laboratorio y podemos hacer algún experimento adicional que nos permita decir, sí, yo dije que se une a ECA y cuando hice el experimento vi que la actividad de ECA se modificó. Ah, sí, está bien, nos sirve, nos estamos acercando para responder la pregunta. Pero así solo es como que nos deja como puede ser. Y sí, y quedamos ahí. Muchas gracias. Bueno, pues le agradecemos mucho a la doctora Janina, gracias por traernos tu modelo y te entregamos un reconocimiento por parte de los jefes de departamento.